que la gente invirtiera en el dólar y que el dólar siguiera subiendo. Entonces, hicieron, bueno, para que el dólar sea no tan atractivo, hacen mucho más atractivo plazos fijos y todas estas letras de cambio. Para hacerlas más atractivas tienen que subir mucho el margen de ganancia. Ahora, ¿qué pasa cuando un país como Argentina sube tanto el margen de ganancia, o en este momento Estados Unidos? Que si yo de 100.000 pesos lo pongo y me dan 150, sin hacer nada, yo lo pongo en una operación bancaria, doble clic, pongo plazo fijo, pum, y hago así, me tiro a dormir la siesta, y en un mes o un año, lo que sea, tengo 50 lucas de ganancia, que es un montón, yo ya voy a dejar de invertir, o el capitalista, no hablemos de yo, que no tengo esa plata para invertir, el capitalista, que es lo que siempre busca, porque esto es el espíritu, eso es el espíritu del capitalismo, busca valorizar su capital, eso el capitalismo es eso, ¿no? Es un valor que se valoriza, es decir, que se incrementa a sí mismo. Entonces, el capitalista deja de invertir en el sector comercial e industrial. ¿Para qué voy a poner yo un negocio de comida para mascotas? ¿Para qué voy a poner yo un parripollo? ¿Para qué voy a poner yo un corralón? ¿Para qué voy a poner yo lo que sea? Si esos negocios me dan un margen de ganancia del 20%, y tengo que pelearme con los empleados, coimear al oficial que pasa por la esquina, tengo problemas con el distribuidor, tengo problemas con el proveedor, si pongo una cervecería, los vecinos me putean por el ruido, viene control urbano, bueno, entonces me evito todo eso y tengo igual o mayor margen de ganancia poniendo la plata, comprando opciones o poniendo la plata en un plazo fijo. Entonces, el problema que pasa cuando el sector financiero se incrementa es que deja fuera de atractivo a todos los emprendimientos comerciales y o industriales. Entonces, ¿qué pasa cuando pasa eso? Que es exactamente lo que pasó en Argentina, cuando se le da tanto margen de ganancia al sector financiero. Quiebran un montón de empresas, porque el tipo que tenía un corralón o no sé qué, ¿para qué va a seguir invirtiendo en mantener ese quilombo si con la Mixil poniendo esa plata en el sector financiero le da más ganancias sin hacer nada? Entonces lo que pasa es que todas las pymes y muchas otras empresas quiebran. Y cuando quiebran las pymes, ¿qué pasa? Hay gente que queda desempleada. Porque si yo tengo 100.000 pesos o 1.000.000 de pesos y en lugar de poner un parripollo lo pongo en un plazo fijo, lo que pasa es que yo ya no contrato al tipo que prende el fuego, no contrato a la chica que atiende la caja, no compro los pollos. Entonces, esto es un proceso, es un círculo vicioso que hace que la economía se detenga y cae. Y eso produce un fuerte desempleo. Y la plata del sector financiero, bueno, en la medida en que eso pasa, que vuelvo a los años 20 ahora, en los años 20, todo el mundo empezó a invertir en la bolsa porque la bolsa daba márgenes de ganancia altísimos. Entonces, ¿qué hizo el ciudadano común norteamericano de los años 20? Sacaba créditos en los bancos o tomaba deudas personales, le pedía a la tía abuela, lo que sea, pero sobre todo también muchos créditos bancarios. Tomaba créditos y con esa plata iba y la depositaba y la compraba acciones porque las acciones daban márgenes de ganancia muy altos. Bueno, como ustedes ya saben, a esta altura de sus vidas y de la materia, en el capitalismo no ganan todos nunca, por definición. Entonces, cuando pasa eso, que efectivamente los valores están inflados, porque las empresas que cotizan en esas bolsas no valen lo que se cree o lo que se especula que ellas valen. Entonces, en algún momento eso se rompe. Bueno, ahí hay una anécdota que cuenta Eric Hobsbawm en el texto que supongo que leyeron del Abismo Económico, que había un viejo pope de la bolsa de Nueva York, con esos viejos se las sabían todas, y que cuando se va a lustrar las botas en la vereda antes de entrar a la bolsa para lustrar botas, el lustrabotas le cuenta que él compró acciones en la bolsa. Entonces el chabón sale de ahí y dice, esto se cae todo, porque si el lustrabotas compra acciones en la bolsa, significa que el sistema está absolutamente sobrevaluado y por tanto inflado y por tanto que va a explotar en cualquier momento. Entonces esos tipos, cuando empiezan a ver eso, son los primeros que empiezan a desprenderse de las acciones, porque dicen, esto en algún momento va a explotar, yo no quiero quedar pegado, entonces empiezan a vender. Entonces, cuando esos tipos empiezan a vender, el resto, que no sé si alguna vez vieron una imagen, la podría haber puesto acá, no me vive, de los corredores de bolsa, cuando el resto ve que esos tipos venden, también empiezan a vender. Entonces, cuando todo el mundo quiere vender las acciones de esas acciones que quieren vender bajan de precio y ya nadie quiere comprarlas. Y si todo el mundo quiere vender y nadie comprarse, eso se desploma.
Cuando eso pasa multiplicadamente, todas las empresas cuyas acciones cotizan en la bolsa caen de valor. Entonces, ahí es cuando empieza ese primer dominó que cae y arrasa todo. Eso, ¿cómo termina? Bueno, ¿cómo sigue? Como está puesto acá en el texto. Fíjense la cantidad de bancos que quiebran en todos esos años. ¿Por qué? Porque esos bancos prestaron un montón de plata a gente que las puso en la bolsa y ya no recupera esa plata. Y por tanto es gente insolvente que no puede devolver la plata al banco. Por tanto, esos bancos quiebran. Quiebran los bancos, quiebran las industrias, quiebran los comercios y por tanto un desempleo masivo estructural, ¿no? Bueno, perdón. Esa es, espero, no sé si fui tan confuso o claro, pero para que se entiendan en palabras un poco más, no tan académicas, un poco más ordinarias de por qué se producen estas crisis. Pero lo que me interesa que vean es cómo los años 20, pero cómo incluso en otros años, como puse ejemplo de lo del gobierno anterior en Argentina, porque es el mayor ejemplo de sobrevalorar infladamente el sector financiero. Y que después eso no tiene una concreción material, ¿no? Eso va a ser uno de los grandes déficits de los estados modernos, a diferencia de cuando uno puede pensar, ya lo van a ver el año que viene cuando vean en Identidad de Estado-Sociedad, la conformación del Estado argentino, pero uno podría decir, bueno, Roca, 1880, oligarquía, minoría privilegiada, explotadora, perfecto, pero es un Estado que al menos construye. El Estado argentino de la década de la Belle Époque es un Estado que reprimía a los anarquistas, trabajadores, todo, pero al menos construía ciudades enteras de la nada, como de La Plata, construía un montón de cosas, construía rutas. Muchas veces los estados modernos no construyen nada. Entonces, por ejemplo, el gran problema con el Estado argentino, con una de las medidas del gobierno anterior, fue que tomó más de 50.000 millones de dólares de préstamo del FMI, y de esos 50.000 millones de dólares, más del 90% se fugaron. Porque fue plata que llegó para intentar tranquilizar el dólar, y eso se fugó en la bolsa misma, después esos mismos tipos fugan los capitales a otras bolsas del exterior. Entonces la deuda que nosotros vamos a pagar durante 100 años, nuestros hijos, nietos, porque nosotros ya vamos a estar muertos, es deuda de una plata que llegó y se fue, y se la comieron, ¿se entiende? Eso es el capitalismo. Por eso el capitalismo, no quiero crear una chicana barata de gobierno actual, gobierno no me interesa para nada eso, digo para que se entienda, porque no es que los gobiernos anteriores o posteriores al de Macri no lo han hecho, ¿no? Pero digo, para que se entienda la lógica perversa del capitalismo. Y por qué, como dice Lebowitz, las necesidades del capital son diametralmente opuestas a las necesidades de las personas. Consecuencias, de esta semana que empieza ahora vamos a seguir viendo esto, pero consecuencias rápidamente de la crisis del 30. Ya lo dije, desempleo masivo, alrededor del PEA es población económicamente activa, más de 25 o más de la gente que está en capacidad y en edad para trabajar, no puede trabajar porque no consigue trabajo. La caída del liberalismo, es decir, ya el liberalismo clásico de las democracias liberales clásicas burguesas no van a ser tan bien vistas por los propios ciudadanos y se van a empezar a ver como más atractivas las propuestas alternativas, ya sea por izquierda, el comunismo en la Unión Soviética, que se mantuvo absolutamente al margen de esta crisis mundial, y por la derecha el fascismo, sobre todo lo vamos a ver con el nazismo, que es uno de los primeros gobiernos que resuelve económicamente la crisis del 30 en Alemania, Hitler, puntualmente. Entonces, buena parte de la clase trabajadora se va a hacer más de izquierda o más de derecha, ¿no? Entonces, ahí eso va a dar también como consecuencia que para que no se que colapse absolutamente el orden capitalista, en ese momento los gobiernos de los 30 en todos lados, en Argentina también, pero sobre todo en el primer lugar donde esto va a pasar es en Estados Unidos, que es lo que llamó el New Deal del presidente Roosevelt, que el New Deal es el nuevo trato. Bueno, vamos a empezar a hacer algo un poco más benéfico, un capitalismo un poquito más humano para que la gente no se haga ni comunista ni fascista y colapse el capitalismo. Pero bueno, eso lo vamos a seguir viendo en esta clase que empieza ahora. Bueno, sé que me enredé un poquito, por eso esto no lo preparé tanto, fue simplemente quería marcar 2 o 3 cuestiones que quería que ustedes las vieran, las entendieran. Bueno, les mando un saludo y que anden bien.